Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Jesús principia su ministerio. Después de esto quiero pedirle al hermano supervisor que nos dirija la oración y cantar también un momento este cántico. El nombre de Jesús es poder. Una vez de adoración y luego de avivamiento, 2 veces a nuestros hermanos músicos. Pero vamos primeramente a leer esta palabra que dice así. San Marcos 1, 14 y 15, puede compartir con las visitas que están con nosotros. Qué bueno que hayan hermanos que han traído visitas al culto, amigos, familiares. Eso es muy importante. Ese amigo que ha venido al culto, a esta convención, de seguro mañana también estará como nosotros, ya consagrado, convertido, bautizado en el nombre de Jesús, con sus pecados perdonados. No se distraiga y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tema de esta mañana es proclamando las misiones con gloria y poder. Proclamando las misiones con gloria y poder. Vamos a orar. Hermano supervisor, diríjanos la oración. Soberano y eterno Dios, gracias te damos, Señor amado. Estamos listos para escuchar tu voz. Estamos preparados para oír tu palabra. Usa tu siervo. Úsalo con poder y autoridad, como siempre usted, oh Dios, lo sabe hacer. Que tu palabra impacte en esta mañana, en la vida de cada uno de nosotros. Sobre todo, salva las almas que están aquí en esta mañana. Que la gloria y el poder tuyo, oh Dios, sea derramándose sobre este auditorio en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. Dígaselo al Señor. Levantado está el nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder. Es poder. El nombre de Jesús, sublime es. Ese nombre glorioso, este nombre está levantado en alto. Amén, aleluya. Yo le canto. Sí, le alabamos. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre ¿qué es
Este nombre de Jesús es poder. Y en esta mañana aquí hay poder del nombre de Jesús. Por eso, si usted ha venido enfermo, crea que en esta mañana es sano. Si usted ha traído problemas, crea que en esta mañana el poder de Jesús resuelve esos problemas. Él está aquí en esta mañana. Si hay algo que tenemos que estar seguros y convencidos, es de eso, apreciados hermanos, que el Señor siempre está con nosotros. Siéntese glorificando el nombre de Jesús. Amén. Este tema, proclamando las misiones con gloria y poder, podemos subdividirlo en dos partes. Primero, hablar de las misiones. Y también cuando hablamos de proclamar, estamos hablando de anunciar. Estamos hablando de gritar algo a voz en cuello. Siempre que los profetas hablaban, eso era proclamar algo de parte de Dios. Y lo hacían en alta voz. Es verdad que la palabra proclamar también podría tener un sentido como de algo ceremonioso, en donde se va a hacer la proclamación de algo, ¿verdad? Como cuando se proclama un presidente que fue electo. Pero aquí en este caso, la Biblia sí nos habla mucho de proclamar. Y esa labor de proclamar es una tarea que tenemos los pastores y también la iglesia del Señor. No solamente el equipo de evangelismo, porque a veces nosotros pensamos que el equipo de evangelismo es el que tiene la tarea de proclamar, de anunciar, pero no, todos tenemos la tarea de proclamar. Así que vamos a mirar, decía entonces que el significado de proclamar es decir una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Otro concepto dice que proclamar es declarar pública y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reino de alguien. Eso también es proclamar. Usted ve que cuando en el Antiguo Testamento se habla de que alguien era rey, lo montaban en una mula y comenzaban a gritar, en un carruaje, y comenzaban a gritar, ¡viva el rey! Y eso era una manera de proclamación. Amén. La Biblia dice que cuando José fue nombrado gobernador, lo sentaron en un carruaje, en el carruaje del rey, y se comenzó a pregonar, viva, o este es el gobernador. Así es también la comparación con lo que es la predicación del evangelio. Por eso muchas veces nosotros ponemos unos parlantes y salimos a las calles y nos paramos con los hermanos, el pastor y los hermanos o el equipo de evangelismo, y comenzamos a hablar públicamente. Ahí estamos en ese momento proclamando el evangelio, anunciando las misiones del Señor Jesús. Gloria al Señor. Y es un trabajo que da resultado. Por eso tenemos una iglesia aquí. Si en esta mañana le pidiéramos a cada uno de ustedes que viniera aquí y nos testificara la forma como llegó al evangelio, cuando escuchó por primera vez la palabra, cómo fue ese proceso, ese arrepentimiento, esa entrega a Cristo, alguno diría, bueno, yo escuché el evangelio en la calle con unos hermanos que estaban predicando. Otro diría, yo nací en el evangelio. Él tendría esa experiencia de nacer en el Señor. Sus padres fueron convertidos. Otros dirían, a mí me invitó mi mamá, mi papá a la iglesia. Y cada uno tendría una historia distinta. Pero estamos aquí y formamos el pueblo del Señor. Y tenemos esa tarea de proclamar el evangelio, proclamar las misiones. Bendito sea el nombre del Señor. Yo daba inicio a este mensaje leyendo San Marcos 1:15, porque yo encuentro que allí es donde se habla del inicio de la predicación de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo es el primer misionero que vino e hizo misiones con nosotros aquí en esta tierra. Pero esa predicación del Señor tiene tres cosas importantes. San Lucas de pronto lo explica tal vez un poquito mejor.
Esas tres cosas importantes es que siempre el Señor habló del arrepentimiento. Siempre el Señor habló de sanar a los enfermos. Siempre el Señor habló de echar fuera demonios. Siempre el Señor habló de enviar a predicar su palabra. Eso. Por eso en estos versos que vamos a mirar, usted encontrará eso. El Señor comienza y dice, el reino de Dios se ha acercado, porque es a través del reino de Dios que tenemos la salvación. Claro que antes del Señor Jesús hubo un hombre llamado Juan el Bautista. La Biblia lo llama Juan el Bautista, esa voz que clama en el desierto. Y clamar era como pregonar. Y él también habló del reino de Dios. Y él también dijo las mismas palabras del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Él también predicó esto del reino de Dios. Aunque su bautismo, el bautismo de Juan, era un bautismo para arrepentimiento, no tanto para perdón de pecados, sino para arrepentimiento. Porque lo que perdona el pecado es el bautismo en el nombre de Jesús. La gente que Juan bautizó, más adelante tuvieron que volverse a bautizar. ¿Ha leído usted eso en Efesios 18, 19? La Biblia dice que Pablo encontró en Éfeso unos hombres y les preguntó, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les preguntó entonces, ¿cómo fueron bautizados? Porque todo el que se bautiza en el nombre de Jesús, lo siguiente es recibir el Espíritu Santo. Ellos dijeron, bueno, nosotros nos bautizó Juan. Y Pablo les explicó que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando una persona viene de otra iglesia, hay mucha gente que viene y dice, hermano, yo ya era trinitario, era católico, era testigo de Jehová, era mormón. Lo tenemos que volver a bautizar. Claro que sí, eso es algo bíblico. Porque lo único que perdona el pecado es el bautismo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y esta iglesia lleva ese nombre en este bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hacía eso porque Juan daba esa explicación breve, porque Juan el Bautista, él anunció, proclamó, amén, las misiones del Señor Jesús. Y el día que se encontró y lo vio a Jesús de lejos, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso era una proclamación. Y sabe que eso le vino una revelación a Juan en ese instante. Yo me atrevo a decir eso, que Juan dijo eso por revelación. Porque hasta ahí no estaba escrito el Nuevo Testamento. No había una explicación de que Jesús se ha llamado el Cordero. Habían escrituras en el Antiguo Testamento, pero todavía no se cumplían aquí en el Nuevo. Tenían que cumplirse. Pero sin embargo Juan mencionó eso. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros miramos en este principio del ministerio de Jesús, de la predicación del Señor, que encierra estas cosas. Quisiera citarles Mateo 4 en el verso 23, para que miremos también allí que habla justamente de lo mismo, de cuando Jesús principia su ministerio. Porque tanto el principio del ministerio de Jesús como la gran comisión están escritas por los evangelistas, los escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero con ciertas cosas o palabras diferentes, pero con el mismo sentido o contenido. Gloria al Señor. Mire que dice aquí la palabra de nuestro Dios en San Mateo 4. Amén. Dice allí en el verso 23 que Jesús recorrió toda Galilea. Toda Galilea, ¿haciendo qué cosa? Enseñando en la sinagoga de ellos. Número 1 podríamos poner enseñando. Número 2, predicando el evangelio del reino. Y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Note 3 cosas importantes. El Señor salió a recorrer. Amén. Enseñaba, predicaba y sanaba.
Gloria al nombre del Señor. Todas las dolencias del pueblo. Es por eso que le decía que en esta mañana, este mismo Jesús que inició recorriendo toda Galilea está aquí. Gloria al Señor. Usted debe de creerlo, apreciado hermano. Él está aquí. Y algo grande va a ser esta mañana en cada uno de nosotros. Créalo. Se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Y no solamente eso. Mire usted lo que dice aquí. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Quiere decir entonces, hermano, que la predicación del Señor fue algo que se corrió rápidamente, pero el ministerio del Señor tenía estas cosas. Amén. ¿Cuál era? Enseñar, predicar, sanar, echar fuera demonios. Siempre usted encontrará esas palabras cuando habla de lo que el Señor Jesús hacía, de su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Aquí en el capítulo 9 de Mateo, verso 35, usted encuentra lo mismo. Dice el verso 35, recorría Jesús, ya no dice Galilea, sino que dice todas las ciudades y aldeas. Muchos pueblitos, dice la Biblia, que lo querían detener al Señor ahí. Como que le decían, Señor, quédate aquí con nosotros. Pero Él dice que les decía, es necesario que también vaya a anunciar el evangelio a otros lugares, a otras poblaciones. Es por eso que usted puede ver que la iglesia no se ha detenido de predicar la palabra. Hoy en día tenemos 18 países, o más bien dicho 20 países, en donde está la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús. 20 países. Y de seguro, hermanos, que el Señor hará crecer su obra en esos países. Amén. Yo recuerdo cuando fui enviado a la República de Chile como misionero, encontré 3 obras, 2 pastores y la obra donde estaba el misionero 3. Pero cuando salí de allá quedaron 8. Y hoy son como 15 o 16. Quiere decir, hermano, que en medio de la oposición, en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de toda circunstancia, el Señor hace que las misiones, que su palabra, que su evangelio crezca, siga, se multiplique. Gloria al Señor. Dele más fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya a su nombre. Oh, santo es Él. Yo creo que aquí en el Puyo, cuando alguien llegó a predicar, no había ni un creyente. Pero ahí hay 3 iglesias. Y de seguro que se van a ir aumentando más. Gloria al Señor. Mire cómo crece la obra del Señor. Y esto porque alguien hay que proclama las misiones. Proclama el evangelio. Anuncia la palabra. Nosotros no podemos detenernos. Amén. Así sea. Pronto hay alguien que dice, yo no soy evangelista. No importa que no seas evangelista, pero haz la obra de evangelista. Amén. No importa que no tengas el don de evangelista, porque el evangelismo también se lo recibe por don. Si no tienes el don, sin embargo, haz la obra. Porque Pablo, yo me atrevo a decir esta mañana que Timoteo no tenía el don de evangelista. Pero Pablo le dice, haz la obra de evangelista. Cumple el ministerio. Y el que hace la obra evangelista, así no tenga el don, organiza una campaña. Se va a evangelizar, entrega tratados, reparte, hace refán, trabaja. Y alguien va a llegar. Alguien va a llegar. Téngalo por seguro. Que esa alma que usted le está sembrando esta palabra, porque esta es una semilla que germina.
Es verdad que hay varios tipos de terreno, pero habrá alguien de 10 personas, uno habrá que abra su corazón y se entregue a Cristo. Y ese uno dará fruto cual a 30, 60 y 100 por uno. Bendito sea el nombre del Señor. Citaba entonces San Mateo 9:35 que dice, recorría Jesús todas las ciudades. O sea, ya no solo Galilea, allí inició. Allí inició, porque sí dice la Biblia que vino a Nazaret donde se había criado, pero dejó Nazaret y habitó en Capernaum, ciudad marítima, y se fue a la región de Zabulón, de Nectalí, a predicar. Pero resulta entonces que visitaba ciudades y aldeas, y aquí dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Por eso le digo, aquí hay tres cosas también: enseñaba, predicaba y sanaba toda enfermedad en el pueblo. ¿Se da cuenta? Eso no puede olvidarse. Eso nosotros tenemos que seguirlo haciendo. Amén. Porque el Señor Jesús trabaja por medio de nosotros como iglesia. Amén. Yo tengo que pensar que yo tengo que cumplir ese mismo ministerio que el Señor dejó. Porque cuando Él se fue a los cielos también encargó lo mismo. Él dijo, id, predicad, enseñad. Amén. Es lo mismo que Él hizo, nos dejó a nosotros. Amén. Sanad, echad fuera demonios. Es lo mismo, nos dio esa autoridad, nos dejó esa autoridad delegada. Por eso entonces, algo más dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Amén. Vamos a mirar también entonces aquí que esta característica de la proclamación de las misiones, amén, hermano, la encontramos también aquí mismo en el Evangelio. Vamos a regresar a San Mateo, capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuál era la condición del pueblo? ¿Cómo estaba la gente en aquel entonces? San Mateo, el capítulo 4, el verso 16, dice que el pueblo estaba sentado en tinieblas. Pero ese pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice que la gente estaban asentados en región de sombras y de muerte. Pero a esas personas asentadas o sentadas en regiones de sombras y de muerte, luz les resplandeció. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que dice la Biblia, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Venía a este mundo y llegó. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que toda esa gente asentadas en regiones de sombras y de muerte, luz les resplandeció, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Gloria al nombre del Señor. Jesús al principio tuvo que predicarse a sí mismo, porque no tenía, vino solo. Pero Él escogió 12 hombres, a los cuales capacitó, instruyó, les dio autoridad y los envió. Amén. Después ya no eran 12, dice la Biblia que eran 70. Y a esos 70 les dio las mismas instrucciones. Los envió de 2 en 2 a predicar, les dio instrucciones, los capacitó, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera, les dio autoridad sobre las enfermedades para que oren por los enfermos y se sanen. Amén. Mire, el Señor se mantuvo en esa predicación, no dijo una cosa por otra, no cambió. Todos los años que Él predicó hizo lo mismo, y hasta el momento de irse, eso fue lo que encargó. Y hasta hoy, eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
Sigamos proclamando, hermanos, las misiones. ¿Qué más podríamos decir? Mire lo que dice aquí. Vamos a pasar al Evangelio según San Lucas para mirar, hermanos, estas características de este ministerio del Señor Jesús. Capítulo 4 de San Lucas, cuando Jesús estuvo en Nazaret. Amén. Dice allí el verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado, porque él predicó en Nazaret, predicó en Capernaum, predicó en Galilea, predicó en las aldeas, en muchos lugares, Jerusalén. Predicó, tal vez no tenía la manera fácil de nosotros que tomamos un vehículo. Mire esos vehículos que muchas veces lo usamos para viajar y salir a anunciar el evangelio. Lo hacía a pie, pero lo hacía. Dice aquí, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y mire esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Será que podemos decir nosotros también eso? Como pastores, hermanos pastores, predicadores, hermanos evangelistas, iglesia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más dice? Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y qué más? A poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Por eso es que, hermano, que el Evangelio de Jesús trae liberación. ¿De qué nos libera el Evangelio de Jesús? Nos libera de las potestades de las tinieblas, de la potestad de Satanás, nos libera del pecado. El Señor nos liberó de la ley, esa ley que había que nos llevaba esclavizado al pecado, nos ha librado e incluso, yo puedo decir que hasta de muchas cosas de la carne, porque hoy nosotros ya no le damos lugar a la carne, sino que la sometemos a la voluntad de Dios y a la ley del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces note que dice aquí a pregonar libertad a los cautivos. El hombre era presa fácil del diablo. La Biblia dice que Satanás a los presos nunca les abrió la cárcel, nunca. Pero él vino y la palabra dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que fue al infierno, pero claro, el infierno no es un lugar físico, por así decirlo. Pero dice la Biblia que él predicó a los espíritus encarcelados, tomó las llaves, abrió las puertas de la cárcel, por así decirlo, y a este Satanás lo echó fuera. Por eso hay un versículo por allí que dice que cuando el hombre fuerte armado está en su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, más valiente, le quita las armas en que confiaba y comienza a repartir el botín que tenía él. Y eso lo podemos relacionar con la venida de Cristo al mundo. Es verdad que Satanás tenía al hombre cautivo, tenía al hombre esclavizado, tenía al hombre encarcelado, pero hoy el Señor vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Yo no sé cuántos en esta mañana sientan que verdaderamente son libres por el poder del Evangelio, por el poder del nombre de Jesús, por la predicación de su palabra. Libres en el nombre de Jesús. Todo esto, hermano, tiene que ver, gloria al Señor, con lo que Jesucristo hizo. Hasta hoy esto se sigue. Vamos a pasar a mirar otro aspecto de la predicación. Gloria al nombre del Señor. O la instrucción, perdón. Porque esta proclamación, obviamente el Señor
nos ha dado, hermano, las armas, las capacidades, puso el poder de su Espíritu Santo para que podamos anunciar y predicar. Amén. San Marcos capítulo 13. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. San Marcos en el capítulo 13 habla la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Perdón, capítulo 3, verso 13. Capítulo 3 de San Marcos, verso 13. ¿Qué dice allí la Biblia? Subió al monte, elección de los 12 apóstoles. Aquí está lo que decía. Él vino solo, pero escogió unos hombres para que le ayuden a hacer el trabajo, para seguir proclamando el evangelio, las misiones. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, ¿para qué? ¿Para qué fue esos 12 que fueron establecidos? Dice, para que estuviesen con él. Podríamos decir, número 1, para que estuviesen con él. Número 2, para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta? Número 3, dice, y que tuviesen autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. Usted no se ha dado cuenta que la gente muchas veces ha ido donde el brujo porque estaba enfermo y en problema y el brujo no les hizo nada. Han ido donde el mejor médico y no le hizo nada. Y la enfermedad cada día más peor. Ya el médico dijo, no encuentro nada, este hombre se va a morir. Y alguien por ahí dice, y no has ido donde los evangélicos. No has ido donde los hermanitos. Esa gente dicen que oran y se sanan. Prueba allá. ¿Verdad? Yo me acuerdo de un ancianito que pastoreé en Guayaquil. Él me dijo, hermano, yo era enemigo del evangelio. Enemigo del evangelio. Y me enfermé. Y no hubo cura para mí. Yo creo que esa enfermedad me la puso Dios, dijo él, para llamarme a su camino. Porque si no, yo no llegaba. Fui a un lugar, fui al otro y no tuve cura. Perdí una finca. Porque la gente buscando la salud, si le toca vender las vacas, las vende. Si le toca vender el carro, lo vende. Si le toca vender una casa, la vende. Porque está enfermo y hay que curarlo. Y va donde el médico y el médico dice, hagamos esto y esto y esto. Y se hizo y no hay mejoras. Y dice que ya no hallando más, le hablaron de que vaya a donde los evangélicos. Y él dijo, no, pero es que eso a mí no me gusta. Eso yo soy enemigo de eso de evangélico. Pero la enfermedad seguía avanzando. Hasta que ya no teniendo otro recurso en contra de su voluntad, fue. Y cuando llegaron le hablaron del Señor. Oraron por él. Dios hizo el milagro. Se sanó. Y estando sano dijo, ¿cómo puede ser que yo a este Dios que me ha sanado lo rechace? Dice, hermano, yo entendí que esa enfermedad me la puso Dios para, ahora él decía, cuando me conversaba, dice, ahora yo entiendo que esa enfermedad me la puso Dios para que llegue al evangelio. Si no, yo no iba a llegar. Si yo veía a un evangélico, lo insultaba, no le daba lugar, lo rechazaba, creía que eran unos vagos que andaban por ahí. Y por eso él me dice, hermano, para mí no hay mejor delicia que predicar. Y un día llegó y me dijo, hermano, le cuento que me había puesto a ver lucha libre. Y estando viendo la lucha libre dijo, esto es una obra del diablo. ¿Cómo va a creer que yo, en lugar de estar viendo aquí lucha libre, no me voy a predicar si ese es mi deseo? Y apagó el televisor y se fue a evangelizar. Él mismo llegó a contarme. Un ancianito que me gustaba cargarlo en el carro para que me acompañe. Muchas veces él también me decía, pastor, a usted yo con confianza le digo, lléveme a tal parte porque sé que usted lo hace de corazón. Un día tenía unos quintales de arroz en una finca y me dijo, pastor, vamos en su carro. Le dije, hermano, mi carro no es de eso, pero voy a doblar los asientos y le traigo todo eso. Venía al carro ese que está ahí sentado. Gloria al Señor. Y ahí me contaba, en esos viajes era que me contaba estos testimonios que yo uso para decirle ahora. Gloria al Señor.
Hermano, porque este evangelio que predicamos tiene eso: sana, salva, transforma, convierte, perdona, resucita a los muertos muchas veces, y claro, al hombre que está en pecado. Oh, aleluya. Por eso yo sí creo que en esta mañana Dios aquí se glorifica en alguien. Estamos aquí para reprender todo espíritu de enfermedad. No importa los años que tenga. Yo encuentro en la Biblia personas que tuvieron años enfermos y el Señor los sanó. La mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años tenía enferma? 12 años. Había ido a los mejores médicos y lo había gastado todo, como les decían antes, que la gente vende si es posible la finca. Lo gastó todo y antes le iba peor. Pero el día que ella dijo, si solamente tocar el borde del manto de Jesús seré sana, lo tocó y se sanó a raya. Al instante, no gastó dinero, no gastó plata. Ella recibió un milagro que no lo habían podido hacer ni la ciencia médica. Una mujer de 18 años encorvada, 18 años encorvada, dice la Biblia, que no se podía enderezar. Y cuando el Señor la vio, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y enseguida se enderezó. Y ese día era día de reposo y los fariseos comenzaron a quejarse y a murmurarse. Y él dijo, bueno, ¿qué les ofende? Si a ustedes se les cae una oveja, un animal en un pozo, porque es día de reposo, no la van a sacar, la dejan morir. Y a esta hija de Abraham que Satanás había tenido enferma y atada ahí por 18 años, no era necesario liberarla ahora. Y otro hombre por ahí paralítico, 38 años. Amén. Ese hombre paralítico siempre iba al estanque, porque dice que había un estanque que de tiempo en tiempo bajaba un ángel del cielo y comenzaba a mover el agua. Y dice la Biblia que al moverse el agua sucedía que cualquiera que tuviese enfermedades, no importa la que sea, y se zambuía en ese estanque, quedaba sano. Y el paralítico parece ser que estaba abandonado por su familia, porque cuando el Señor pasó por allí y lo encontró, él le preguntó y le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, estoy esperando aquí que se mueva el agua, pero no tengo quien me meta al estanque. Aunque el ángel venga y mueva el agua, cuando yo voy, otros ya me han ganado. No tengo la oportunidad. Un paralítico no puede movilizarse por sí mismo. Necesita de otro. 38 años en esa condición. Pero el Señor no necesita meterlo al estanque, porque Él es el que sana. No necesita. Gloria al nombre de Jesús. El Señor no le dijo, vente que yo te voy a ayudar a meter al estanque. Voy a pedir, vamos a esperar que el ángel venga. O voy a dar orden que el ángel venga. Porque Jesús podía dar la orden al ángel. Él es Dios. Él dijo, puedo pedir legiones de ángeles que me defiendan, cuando Pedro con su espadita quería defender al Señor. Se ha leído eso, ¿verdad? Puedo pedir legiones, dijo él. Guarda esa espada. No necesito tu ayuda en ese aspecto. Pero mire usted, no necesitó esperar que venga el ángel a mover el agua, sino que lo sanó en el instante. Levántate, toma tu lecho y anda. Gloria al nombre del Señor. Y aquel hombre en ese instante se levantó. Y lo mismo hicieron los Pedro y Juan con el paralítico de la Hermosa. Tenía más de 40 años en esa condición. Y él estaba esperando recibir moneditas a la entrada del templo de la Hermosa. Cuando Pedro fue, dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tenemos o lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó. Gloria al nombre del Señor. Y al momento le fueron afirmados sus pies y tobillos. Y entró con ellos saltando, cantando y alabando a Dios. Porque hermano, cuando uno recibe un milagro, no le queda otra cosa que decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y por eso, aunque vengan a hablarte mal de Jesús, aunque vengan a criticarte al Señor Jesús, tú dices, pero ¿cómo puede ser si Dios a mí me ha hecho bienes, me ha hecho milagros? Eso fue lo que sucedió con el ciego.
el muchacho que había nacido ciego. La gente y sus mismos padres le decían, ese hombre es pecador, ese hombre no es de Dios. Él dijo, bueno, yo no sé si será pecador. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Gloria al Señor. Eso pasa con nosotros. El Señor nos ha hecho favores. Hemos tenido experiencias con Dios. Y por eso, aunque venga nuestra familia a decirnos, eres una persona que te han lavado el cerebro y cuantas cosas, nosotros no nos dejamos llevar de esas cosas, porque hemos experimentado en nuestra carne propia, en nuestra vida, hemos pasado por un proceso, por una transformación que hizo el Señor en nosotros. Oh, démosle gloria a su nombre. Dale un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Es por eso, hermanos, que nosotros en este tiempo, mire, la instrucción que el Señor dio a los discípulos es la misma que tenemos nosotros ahora. Gloria al Señor. Y mire que cuando uno va al campo misionero, aquí mismo en nuestro país, nosotros aquí en el país tenemos etnias que tienen hasta otro idioma. Yo no sé hablar quichua. Yo no sé hablar, hay un idioma por aquí cerca, Ashuar. Shuar y Ashuar. Pero tenemos hermanos de esas nacionalidades y pueblos. Amén. Alguien llegó y les predicó. Hay un pastor que falleció ya, el pastor Alcides Iquigua. Cuando yo era del Comité Nacional de Jóvenes, él era líder de jóvenes y él me contó y me dijo, pastor, cuando yo me convertí, mis padres y mi tribu, mi pueblo, algo así, dijo, a mí me desterraron, me dijeron, ya tú no eres de nosotros, porque te has metido a ese evangelio. Y algunos hasta le han dicho, aquí en el cementerio ya no vengan a enterrar. Eso pasó por allá, yo conocí también, predicábamos por Moraspungo, por el empalme de Cotopaxi, por allá, a los hermanos me acuerdo que les prohibieron enterrar los muertos en el cementerio porque se habían hecho evangélicos. Y cuántas cosas y cuántos ataques del mundo, porque así es el hombre cuando no entiende y no comprende el evangelio de Jesús. Pero cuando la persona entiende este evangelio, gloria al Señor, es posible o está dispuesto a dar su vida por lo que ha creído. A dar su vida porque el Señor ya la dio por nosotros. Cualquiera diría, Jesús fue un cobarde que se dejó matar. No, Jesús no fue un cobarde que se dejó matar. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que entregando su vida estaba rescatando a muchos. Él mismo dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y por eso dice la Biblia, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y ese linaje es esta iglesia que está aquí. Linaje. Ese es el linaje de Dios, que con su muerte a nosotros nos dio vida. Porque Él tiene el poder, Él puso su vida. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es por eso que Jesús murió con confianza. Es verdad que como humano que fue también sintió la muerte y se angustió. Dice que las gotas de sangre, de sudor que caían de su frente eran como grandes gotas de sangre. Y sintió y oró y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Amén. Y vino un ángel a fortalecerle. Claro, mencionaba que Pedro por ahí sacó la espada para defender al Señor. El Señor dijo, no, guarde la espada porque el que espada mata, espada muere. Gloria al Señor. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Y se ofreció en una cruz. Y aún en la cruz habían dos malhechores y el uno le injuriaba y le decía, si eres hijo de Dios, defiéndete, sálvate, baja de la cruz, sálvanos a nosotros.
Claro que el Señor podía hacerlo. El Señor tiene la potestad para hacerlo a Satanás nada. Pero Él tenía que pelearle, hermanos, así como Satanás hizo caer al hombre. Él se vistió de carne, se hizo un hombre para enfrentarlo a Satanás como hombre, no como Dios. Porque si Jesús hubiese enfrentado a Satanás como Dios, lo único que le quedaba era desaparecerlo. Pero Jesús es legal. Dios es legal en sus cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo, como quien dice, te voy a pelear como al que tú me venciste, a Adán. Así mismo, como un hombre te voy a enfrentar. Y lo enfrentó en la cruz y Jesucristo ganó la batalla. Al resucitar al tercer día, Jesucristo ganó la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso, hermanos, que estamos aquí victoriosos en el nombre de Jesús. Victoriosos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ir concluyendo. Pero yo quisiera decir en esta mañana, gloria al nombre del Señor, hacer notar a la iglesia en esta mañana, amén, que este Señor Jesús, así como envió a los 12, a los 70, también nos envía a nosotros, proclamando las misiones. Hoy en día es muy bonito mirar, yo veía aquí las presentaciones, fuerzas especiales para Cristo. ¿A dónde predica? En los cuarteles, en las brigadas, en los batallones. Amén. Y es un bonito trabajo. He sido parte de ese trabajo. Me tocó ir a predicar a ese grupo de hermanos allá en Guayaquil, antinarcóticos, a los policías de tránsitos. En Quito estuvimos también, y aquí veo hermanos de fuerzas especiales para Cristo, que de seguro allá en su cuartel tendrán un amigo, le harán una refán. Obra carcelaria. Entrar a las cárceles, hermano, a predicar no es sencillo, no es fácil. Yo a las cárceles llamo, yo veo que las cárceles son como una sucursal del infierno. Y cualquierita no entra ya a predicar. Se necesita, hay gente que le da miedo entrar a predicar a la cárcel. Y no es fácil. Les digo porque he ido varias veces. Estuve en la cárcel del Aguagrio. Me parece que usted andaba con nosotros. Me tocó predicar en la de media. Yo no entendía por qué es mínima, media y máxima. Y le dije a un hermano, ¿y por qué esto aquí le llaman media? Y él me explicó y me dijo, media es cuando la sentencia de una persona está de 25 años, 20 a 25 creo. Y máxima es cuando el condenado ha sido muy malo y está de 35 para arriba. O sea, son la cantidad de los años de condenación que tienen allí el que da el nombre a la cárcel. Y la mínima es el que está por ahí en investigaciones, pero va a salir pronto. Eso es mínima. Y allá no es fácil predicar. ¿No ha escuchado usted las matanzas que han habido en la cárcel ahora último? Cómo a una persona le sacaban el corazón, le cortaban la cabeza, lo chuceaban. ¿Usted vio videos de eso? Yo sí los vi. Videos de eso, de lo que sucede en las cárceles de Ecuador, de nuestro país. Nuestro país está como uno de los países más peligrosos que hay. Pero asimismo, aquí en el Ecuador hay una iglesia gloriosa que anuncia el evangelio, que le ha hecho frente a las tinieblas, que le ha hecho frente a Satanás, que no importa dónde toque ir a predicar, le ha hecho frente. Aleluya. Y para eso se necesita tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. El Señor llenó de poder a los discípulos. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que Dios nos encarga a nosotros, ministerio estudiantil, que va a predicar a los colegios,
a las universidades, a las escuelas. Mire cómo hoy la iglesia se ha organizado para proclamar las misiones y hacer el evangelismo. ¿Sí me hago entender? Las etnias, ministerio estudiantil, fuerzas especiales para Cristo, obra étnica quise decir, amén. Intercesión se une para clamar. Gloria al Señor, misión inclusiva o incursiva, los de lenguas de señas. Todo eso, hermano, es una distribución del evangelio para poder proclamar, para poder anunciar. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto tiene que ver, o todo esto lo hacemos con gloria y poder. Esa es la otra parte, porque sabe que todos los milagros que el Señor hizo nos muestran su gloria y su poder. El Señor demostró su poder sobre todas las cosas, sobre la naturaleza. Por eso la naturaleza le obedeció. El mar se aquietó, los vientos se aquietaron. El Señor demostró su poder sobre las enfermedades físicas. Sanó todo tipo de enfermedades. Demostró su poder sobre las tinieblas, porque aún a los que no veían, a los ciegos les dio la vista para que puedan ver la luz, y a los hombres. Y demostró su poder sobre Satanás al echarlo fuera, echó fuera demonios. Amén. Echó fuera demonios, muchos demonios. No los dejaba hablar, los echaba fuera. Los demonios, cada que veían al Señor, ellos mismos salían gritando antes de que Él los reprenda, porque ellos sabían quién es Jesús. Amén. Y ese es el Cristo que tenemos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si en esta mañana, para concluir ya, yo no sé si en esta mañana tú quieras disponerte a decirle: Señor, yo quiero seguir proclamando las misiones. Yo quiero seguir proclamando. Decía que aquí tenemos grupos. Misiones tiene varias áreas, ¿verdad? Tiene muchas áreas. Y todas ellas tienen un rol importante. Cumplen un rol importante en la iglesia. Sigámoslo haciendo, iglesia del Señor. Sigamos proclamando las misiones, sigamos proclamando el nombre de Jesús, sigamos predicando que este Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sabe una cosa? Decía que todos los milagros de Jesús muestran su gloria y su poder. Dice que cuando convirtió el agua en vino, ¿se ha leído ese milagro? Tal vez a usted le parezca que es un milagro simple o sencillo, que no tiene importancia, pero no, es el primer milagro. Dice que ese fue el primer milagro que Él hizo allá en unas bodas en Caná de Galilea. Convertir el agua en vino. El agua pertenece al reino mineral y el vino pertenece al reino vegetal. Así que hacer un cambio de eso no era cualquier simpleza. Él convirtió el agua que es del reino mineral al vino que es del reino vegetal. Eso solo lo puede hacer el Señor. Amén. Y dice que les mostró su gloria con ese milagro. Les mostró su gloria. Quiere decir que les mostró su poder. El día que iba a resucitar a Lázaro, Marta estaba incrédula. El Señor, ambas hermanas de Lázaro, Marta y María, le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Él dijo: yo iré y le resucitaré. Y cuando Él llegó y Él les habló de la resurrección, Marta dijo: sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Pero Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Ese milagro muestra la gloria de Dios. Amén. Le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios hoy. El Señor le dice a Marta: no te he dicho que si crees, porque ella está con dudas. Ella está con incertidumbre, ella está con incredulidad. Para, humanamente hablando, era imposible resucitar a un muerto de 4 días de enterrado. Imposible. Hasta yo que hubiese estado ahí hubiese estado como Marta.
Amén. Pero el Señor le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Porque los milagros muestran la gloria de Dios. Amén. Cuando sanó al ciego, mostró su gloria. Y eso es lo que el Señor quiere, que el mundo conozca su gloria, que el mundo conozca su poder, que el mundo conozca, hermanos, su obra. Yo no sé en esta mañana cuántos ya son testigos y han experimentado la gloria de Dios. Yo no sé cuántos esta mañana quieran, si tú no eres testigo, no has experimentado la gloria de Dios, en esta mañana yo te abro una invitación. Que si estás enfermo, veas la gloria de Dios al sanarte Él. Colóquese de pie en esta mañana porque el tiempo se nos ha ido. Yo quisiera en esta mañana invitar a alguien que quisiera venir a recibir un milagro de Dios. Yo quisiera invitar a un amigo que quisiera entregar su vida al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aquí hay un enfermo, oremos por él. Y no importa, hermano, cuál sea tu enfermedad, esta mañana te invitamos en el nombre de Jesús. Te invitamos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a mis compañeros pastores que bajen a orar por estas almas, que bajen a orar por este niño que está enfermo en esta silla de rueda. Aquí están sus padres seguramente. Hagámoslo con fe en esta mañana, creyendo en el poder del nombre de Jesús. Las últimas palabras del Señor Jesús en San Marcos 16 fueron estas: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Y dice: en mi nombre, puntualice eso, echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas, que tiene que ver con recibir el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Creamos en esta mañana esta palabra: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Esta mañana esta palabra es una palabra viva, hermano. Esta mañana es una palabra que tiene poder y autoridad. Oh Señor, tú puedes socorrer, Señor, a una madre. Tú puedes socorrer, Señor, a un padre, porque su hijo está enfermo. ¿Cuántos padres se acercaron a ti, oh Dios, porque su hijo estaba enfermo y tú contestaste? Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, hay sanidad divina en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, tu palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cumple tu palabra ahora, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Crea en esta mañana. Cree en esta mañana, hermano y hermana, en la obra de Dios. Él está aquí, Él está aquí. Gloria a Dios. Llevaremos su gloria. Te adoramos, Señor Jesús. Adórelo, adórelo en esta mañana, con toda libertad y creyendo en la presencia de Dios. Adórelo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús.